Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero, un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día más felices. Mi nombre es Mataco y soy el host, el creador y quien los va a acompañar en este y en otros tantos podcasts que volvemos a estar en solitario después de una seguidilla bastante intensa de podcasts con invitados, pero que sin duda fueron sumamente gratificantes. Y me pasó que este episodio en particular fue el primer episodio que me pidieron tanto, que me dijeron por mensaje de Instagram, la mayoría, de che, grabá un episodio de esto, grabá un episodio de el viaje a Ushuaia que hice hace un par de semanas. Y obviamente estaba ahí al pendiente, tenía que cumplir con las personas que le dije, tal fecha va a estar tu podcast subido, que grabamos, así que completado todo eso. Estamos acá de nuevo con un episodio solo, no sin antes hacer un par de avisos que seguramente te pueden interesar. Por un lado, el contarte que hace un tiempo recibí un mail, todo en inglés, con esa clase de mail que me suelen a llegar, como muchos calculo, o no, de que suele ser spam. Y veo así y digo, tiene algo raro esto, no parece el spam tradicional, como que estaba bastante bien direccionado para hacer spam, porque dentro de lo poco que sé de inglés, más allá de que ahora esté estudiando un poquito o jugando a estudiar y aprender, no sabía mucho, pero estaba como bastante direccionado. Y cuando lo copio, lo pego, lo traduzco, hay un par de links que claramente no quería, no iba a entrar. Lo traduzco y veo que era un texto bastante decente y que tenía sentido, donde hablaba de que el podcast de la vida y el dinero había sido seleccionado como uno de los 50 podcasts de habla hispana con respecto al dinero más relevante. Y estaba ahí con otros tantos podcasts que hablamos del tema monetario y la verdad me lleno de orgullo y felicidad, así que voy a dejarles en la descripción del podcast el enlace donde pueden ver este y los otros 50, bueno, los otros 49 podcasts relacionados al dinero. Eso por un lado. Por el otro, el contarles, anticiparles que en octubre se va a venir un evento presencial para que ya lo tengan en mente, para que ya lo vayan pensando, diagramando. El lugar en breve saldrá, en breve se confirmará fecha, oradores y mucho más al respecto, pero para que ya lo sepan y que ya estén atentos de que en octubre, que se cumple el tercer año de La Vida y el Dinero, vamos a estar haciendo nuevamente un evento presencial. Y ahora sí, después de 3 minutos básicamente de introducción, hablarles sobre el viaje a Ushuaia. Ushuaia es una ciudad muy al sur de Argentina, básicamente, ubicada en Tierra del Fuego, una isla hermosa que compartimos parte con Chile y que es considerada la ciudad del fin del mundo porque está en el punto no más austral, porque hay lugares más australes, pero es de lo más abajo que podemos estar a nivel país, sin contar la Antártida. Y la verdad que es algo muy, muy bello, muy lindo. La única ciudad argentina que se encuentra del otro lado de la cordillera de los Andes, datos, por si no sabían. Y quería contarles un poco de mi experiencia, mis costos, mis valores, más allá de que parte de lo que les voy a comentar ahora están en el posteo del blog que hice hace un tiempito y que también se lo voy a dejar linkeado en las notas del programa, donde en el posteo hablo de cada día, qué actividades hicimos y demás, así que eso no lo voy a estar repitiendo textual, lo pueden ir a ver ahí, si les interesa ir a Ushuaia seguramente les va a interesar, y si no les interesa y quieren leer un poco de actividades que se pueden hacer y cuáles fueron las cosas que fuimos viviendo, también lo pueden ir a chusmear. Pero contarle un poco de a nivel gastos. Nosotros teníamos, digo nosotros porque fuimos con mi pareja, teníamos presupuestado un monto para gastar. Ya a principio de año, cuando hicimos el presupuesto anual, pusimos una cantidad de dinero que era de 400.000 pesos para ese viaje, habiendo contemplado más o menos de cuánto estaban los viajes, cuánto estaba la estadía y que iba a haber una inflación al respecto. Y ese monto es algo que, si bien lo superamos, o sea, gastamos un poco más que eso,
También tuvimos beneficio de programa previaje, y eso no es publicidad para el programa previaje, porque no sé si va a volver a estar, pero si en algún momento quien maneja el programa previaje quiere darme más de previaje, buenísimo, pero no, no es publicidad para eso, sino para que sepan, es un programa o era un programa donde a través de contratar servicios turísticos, que dicho sea avión, hotel, excursiones, todas las cosas que fomenten el turismo, te devolvían en una fecha específica, te devolvían o te daban el 50% en saldo a gastar. Entonces, había un tope de 70.000 pesos por persona, o sea, si gastabas 140.000, te devolvían 70.000, o si gastabas menos, te devolvían menos, obviamente. Y mi pareja y yo lo hicimos por separado, por ende, tuvimos unos 140.000 pesos a nuestro favor. Hablándolo en dólares, estamos hablando de 140.000 si lo dividimos por 5 básicamente. Es la cuenta fácil de 280.000, $280, perdón, para que tengamos una noción de dólar, tomando dólar a 500. Y porque claramente esto lo pueden ver dentro de un año, 2 años o 2 meses, y tal vez ese monto está un paquete de cigarrillo, pues economía argentina. Más allá de esto, vivimos en un país hermoso. Y contándoles un poco de cuáles fueron nuestros gastos siempre que salimos. Creo que no cerré la otra idea, pero no importa, esto se va así de un lado para el otro. Por ende, para cerrar lo otro que no recuerdo, si ya gastamos 400 y algo, 460.000, y de esos 460 utilizamos como ciento y pico del previaje, entonces terminamos gastando un poquito menos. Pero siempre clave, dato y tip uno, ponerse un presupuesto cuando vayan a viajar, por lo menos para tener una idea de cuánto es lo que pretenden gastar y que no se les vaya de lo estipulado. Con respecto a cuánto equivale cada uno de los ítems, cuando nos fuimos de viaje hace un año y pico, que estuvimos 2 semanas dando vuelta por 11 provincias de Argentina, también hicimos registro de gastos. Registro de gastos también lo hago en vacaciones. ¿Por qué? Primero porque no es un castigo. Yo no lo siento como, ay, tengo que hacer el registro de gastos, qué dolor, qué sufrimiento. No, es un hábito del día a día, y si no lo hago siento que me falta algo. Así que es algo que también hacemos, incluso sabiendo que gastamos muchas cosas que en casa no gastaríamos, pero sabiendo que es algo que nos va a permitir el tener registro, el saber en qué se va y el estar tranquilos que cuando volvamos a casa no se va a volver con deudas o dolores de cabeza, o peor de lo que se fue, que uno va a disfrutar y a pasarla bien. Así que eso clave. Dentro de los ítems, los que más se suele gastar dentro por lo menos en nuestro caso, alojamiento, auto, viaje, son como los tres ítems que más se gasta. Alojamiento, obviamente, el lugar donde nos hospedamos. En nuestro caso era un departamento. Nos gusta hacerlo en departamento porque tiene espacio para cocinar, que en un hotel no te dan esa posibilidad. Y obviamente abaratas muchísimos que si tenés que salir a comer todas las noches, todos los días. Por ende, siempre solemos buscar un lugar para que podamos cocinar. Auto, porque alquilamos un auto. Está bueno siempre el tener esa posibilidad, más si la idea es hacer excursiones. Analizar siempre cuánto te salen las excursiones, y si sabes manejar, aprovechar cuánto te sale un auto. Normalmente te suele beneficiar mucho más el tener un auto, el alquilarlo y pagar la nafta, que lo que te pueden salir 1 o 2 excursiones. Más si son 2, 3 o 4 personas, es algo que sin duda vale la pena comparar. En invierno nos recomendaron que no alquilemos auto en Ushuaia, y menos mal, si bien nosotros fuimos bastante frescos, no había helada, y ahí en helada manejar en la nieve y demás era como bastante más complicado. No fue nuestro caso, no nevó, entonces no estaba todo congelado ni parecido, así que bien por eso. Pero sí sepan, cada vez que salgan de vacaciones a cualquier lado, Ushuaia, al norte, a otro país, el tener la libertad de un auto es algo que sin duda vale incluso el pagar un poquito más que las excursiones, pero no suele ser el caso. Y viaje, obviamente el avión, en nuestro caso, que eran 3 horas y piquito para ir y 3 horas y pico para volver, sino ir manejando eran 3 días, por ende decidimos la parte de avión. Y después los otros ítems que le siguen, excursiones, fue el cuarto ítem en esa escala.
que excursiones estamos hablando de 60.000 pesos, lo cual sería unos 120.000, ¿por qué la tengo con el 1.000? $120 más o menos, lo cual es bastante económico. No, no gastamos tanto en excursiones, más que nada era el hecho de entradas al museo, por ejemplo, el hacer la navegación por el canal de Bill, también es algo que de excursión, o el tren del fin del mundo, que también fue una excursión, que encima lo hicimos el último día y ya conocíamos todo lo que nos decía el audioguía y ya conocíamos todo el Parque Nacional porque lo habíamos visto. Por ende, no nos fue muy provechoso en nuestro caso, ni siquiera nevaba, que es algo que lo hace pintoresco. Lo más bonito, obviamente, es ver el tren a vapor y el ruido y las fotitos y demás. Está bueno, pero a nosotros por lo menos no nos fue de mucho agrado y mucha diversión y entretenimiento el tren a vapor del fin del mundo. Y fue de las ejecuciones también más caras, pero eso quedará luego a criterio de cada uno. Y luego de eso recién entra la comida como quinto ítem más alto, que estamos hablando de comida, 50.000 pesos, lo cual sería menos de 100, sí, $100, $100, porque era 51 y pico, $102, que es lo que terminamos gastando de comida por 9 días que estuvimos. Fuimos un martes, volvimos un jueves. Esos 9 días básicamente completo que estuvimos es algo que no gastamos tanto en comida como podría ser si salíamos obviamente cada noche a comer. De hecho, creo que de salir a comer a la noche no lo hicimos, sí al mediodía porque no estábamos en la casa, entonces al estar en otros lados comíamos en otro lado. Pero a la noche salíamos a comer en casa, de hecho la primera noche llegamos y fuimos al supermercado a comprar un par de cosas de abastecimiento, de milanesa, de soja, empanada, postre, cosas congeladas que podía haber, y la verdad que eso nos es muy práctico a la hora de poder armarte con tranquilidad el menú de la semana, sabiendo que no tenés que recurrir en gasto, más además con el frío que hacía no te da mucha ganas de salir a las 9 de la noche, pero para que tengamos una idea y tengamos ese razonamiento. Estamos hablando de que la comida fue recién el quinto ítem, después el séptimo, vestimenta que alquilamos y que terminamos comprando un par de calzado que aproveché básicamente y me hice un gusto que tenía pendiente. No sé si la tenía pendiente, pero era algo que o lo teníamos que alquilar, porque de hecho eran las botitas para hacer trekking, las botas que se ponen en calzado. Somos mucho de caminar, caminamos todos los días entre 3 y 10 kilómetros, y había uno de los caminos que había que utilizar botas de trekking. De hecho nos dijeron vayan con guía sí o sí, además no fuimos con guía, pero sí con botas de trekking porque el terreno era bastante complicado, y bienvenida sea la bota de trekking porque he metido la pata hasta más del tobillo, o sea, unos 20 centímetros fácil, y las botas sirvieron un montón. En el caso de mi pareja las alquiló, buscamos para comprar, pero no había nada que le convenciera. En mi caso las compré directamente porque era un calzado que me servía también para otras ocasiones y hicimos la compra, entonces por eso está dentro del ítem de las vestimentas. Y después regalos, que fueron un par de regalos que obviamente trajimos y demás para dar, que estamos hablando de que regalos fueron 12.000 pesos más o menos, entre chocolate y alguna otra cosita. Por ende, el saber que a la hora de hacer un viaje, lo mejor es primero tener un presupuesto, el saber cuánto queremos gastar, el saber qué cosas queremos hacer y cuáles de esas cosas nos cuestan dinero y cuáles de esas cosas podemos hacerlas gratuitas. Hay muchas excursiones que nos decían compren esta excursión y que podías ir y hacerlo gratuita, más si tenés un vehículo. El saber que obviamente hay un dicho que dice no le preguntes a tu peluquero si necesitas un corte de pelo, no le preguntes a un guía turístico si necesitas un guía para hacer una excursión. Sí, obviamente el estar preparado más en lo que es senderismos y entender en qué nivel está cada sendero para ver
qué tan necesario es hacer excursión con guías o no. Y el buscar siempre las alternativas que te permitan disfrutar del viaje a la vez que disfrutas de no gastar tanto. ¿Por qué? Porque básicamente si nosotros tenemos esa posibilidad de viajar y no gastar tanto, tanto dinero, vamos a poder viajar más. Yo he hablado con personas que me comentaban que se iban 5 o 6 días a la costa de Buenos Aires, alias Mar del Plata, por ejemplo, y que se gastaba esa misma cantidad de dinero, o sea, 400.000 pesos en 5 días en la costa. Y, a ver, obviamente, si uno va y se duerme en un hotel y va todas las noches a cenar, ya ahí tenés un monto de todas las noches 20.000, 30.000 pesos en comida para 2 personas, 20.000 por 5 noches, ya tenés 10.000, 100.000 pesos en eso. Alojamiento, obviamente si pagas en un hotel, puedes tener tranquilamente otros 100.000 o 200.000 pesos y cualquier otro gasto que vas teniendo durante esos 5 días. Y obviamente en nuestro caso fuimos 9 días, que 9 días es un montón para ir a Ushuaia, no hace falta ir tanto. Nosotros dijimos, bueno, como no vamos a ir a Ushuaia nuevamente en el corto plazo, vamos a meterle con ganas. Y fueron como mucho más días de lo necesario. Uno puede ir a Ushuaia y disfrutar con 4 o 5 días, ya haces todo lo principal. Y lo necesario 6 si querés tener un poco de maniobra por si te llueve o demás, que es una gran posibilidad. Pero no mucho más, después de 7, 8, 9 días son más de golosos. Y el saber que puede uno viajar a ese lugar donde quiera, puede uno hacerse esas vacaciones a donde estás esperando, a donde estás deseando, que no es imposible. Ushuaia era algo, sin duda era la figurita difícil y es la figurita difícil para muchos del álbum de las provincias argentinas. Y en mi caso era la provincia después de Formosa, la única que me faltaba conocer. Ahora quedó pendiente de Formosa nada más. Luego conozco el resto de todas las provincias del país y disfruto de recorrer cada espacio y cada paisaje hermoso que tiene nuestro bello país. Y el saber que incluso esas figuritas difíciles las podemos conseguir si queremos viajar a otro país, si queremos ir a Europa, lo podemos hacer si está en nuestros planes. Se puede empezar a ver qué cosas necesito, cuánto hay que ahorrar, cómo poder conseguir el dinero que se precisa y cómo lograr allá economizar los gastos. También es necesario el practicarlo y poder aprovechar justamente este episodio de podcast para motivarles a que puedan viajar, si es lo que les gusta, que se animen a recorrer. Si son de Argentina, tenemos un país hermoso. Si no son de Argentina, vengan a Argentina, que es un país hermoso. Si quieren hacer la otra parte del mundo, obviamente bienvenido sea, pero que se animen a viajar, sin duda es una experiencia enriquecedora que te abre la cabeza en muchísimos aspectos, que te permite también despejarte si es lo que necesitas. En mi caso, yo, estando de vacaciones, entre comillas, he hecho mentorías 1 a 1, he grabado 20.000 videos y subido historias y demás, pero porque lo que yo hago no me lo considero trabajo, por ende no es algo que me cueste ni que lo padezca, pero si en tu caso necesitas el hacer algo para desconectarte de tu trabajo, primero analiza qué puedes hacer que no sea un viaje, porque un viaje vas, volvés y después vas a estar en el mismo lugar. Si tu trabajo no te gusta, busca otra alternativa a nivel de ingreso, pero eso es tema para otro episodio. Pero sí animate a poder hacer esos viajes, hacer esa escapada, a cumplir ese objetivo que tal vez no sea un viaje, que requiere obviamente de un capital, que requiere de un ahorro de capital en la medida de lo posible. No nos endeudemos, no hagamos todo en ahora 3, ahora 12, ahora 6 o la cantidad de cuota que sea para hacer un viaje, porque después vamos a volver de ese viaje y si tenemos que seguir pagando eso nos va a doler y la vamos a pasar mal. Por ende, siempre está bueno el poder pagarlo al contado o en todo caso, si pagamos algo en cuota, que las cuotas se terminen antes de hacer el viaje. También es una opción. Si nosotros sacamos viaje a cada 6 meses y pues sacamos algo a 3 cuotas, es una opción. Total, antes de irte ya lo tenés todo pagado y poder encontrar la manera que siempre hay.
siempre hay una manera para cumplir ese objetivo, para cumplir ese sueño que tenés en mente y que sin duda te va a permitir ser, como siempre buscamos en este podcast, un poquito más feliz. Si te gustó este episodio, si te interesó, si querés que ahondemos más en algún tema, bienvenido sea que me comentes, que me hables por Instagram, La Vida y el Dinero, como ya varios lo vienen haciendo, para decirme algún comentario, para recomendar algún tema para el podcast, bienvenido también sea. Y obviamente si lo estás escuchando en Spotify y te quedaste hasta acá, siendo que la mayoría de las personas no escucha el podcast hasta el final, puedes ir a la parte de valoración, te aparece ahí para poner la cantidad de estrellas que vos quieras, así, en lo posible. Y pones ahí qué te parece el podcast, calificás, y también eso ayuda justamente a que el algoritmo del mundo Spotify nos pueda posicionar más y que a más personas les llegue todo este contenido de estos 124 podcasts, por lo menos al día de hoy. Vaya a saber cuándo lo estés escuchando vos. Más de 100 podcasts para poder desarrollarnos, para poder aprender y para seguir creciendo y siendo personas cada vez más felices. Nos estamos hablando, viendo, escuchando la semana que viene en un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Chau, chau.